Shalom, blessings and welcome, brothers. Shalom, bendiciones hermanos y hermanas, bienvenidos a una discusión más. Por supuesto, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Igualmente, Cristian, genial verte, y confiamos en que Dios se está moviendo en tu vida y en tu familia. Estamos esperando y confiando en la misericordia del Señor. Gracias por todas sus oraciones. Estamos listos para iniciar el tema de hoy, que es uno muy importante. ¿Por qué las naciones hacen guerra contra Dios? Lo que haremos, Baruch, será comenzar mirando el Salmo 2, y luego te daré la palabra para tus comentarios sobre este importante salmo. El Salmo 2 dice: ¿Por qué se enfurecen las naciones y los pueblos traman vanidades? Se alzan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Entonces les hablará en su ira y los aterrorizará en su furor, diciendo: en cuanto a mí, he puesto a mi rey en Sión, mi santo monte. Publicaré el decreto. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y los confines de la tierra como tu posesión. Los quebrantarás con vara de hierro, y los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed sabios, gobernantes de la tierra, cuidado. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues su ira se enciende pronto. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Hay tanto que escudriñar en este salmo, Baruch, y sé que también tiene un alto contenido mesiánico, pero es interesante ver que el Señor se ríe desde los cielos. Tus comentarios, Baruch. Bueno, primero que nada, establece el escenario para una batalla en el futuro. Y lo que vemos aquí es que las naciones del mundo vendrán contra Israel y, por lo tanto, también contra los propósitos de Dios. ¿Por qué? Israel es el punto de partida para el establecimiento del reino de Dios. Vemos que Mateo 23 al final de ese capítulo habla acerca de cómo Israel debe decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo eso pondrá el fundamento para que un remanente de Israel sea salvo. Luego, el juicio de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel, y finalmente, el reino será establecido. Este salmo es fundamental para enseñarnos los eventos y lo que debe suceder para que el reino venga. Amén. Y como sabemos, acabas de describirlo perfectamente, Baruch. Esto habla de algo profético que definitivamente sucederá. Pero también vemos en muchas formas estos días, ya sea por parte de gobiernos o individuos, librando guerra contra Dios de maneras diferentes, y lo veremos a continuación. ¿Cómo la gente hace la guerra contra Dios? Primero, por el aborto, enmascarando el asesinato con los derechos de la mujer a recibir atención médica. Por la perversión, al disfrazar el pecado y la perversión con igualdad. Por el rechazo a Yeshua o Jesús, disfrazando el ecumenismo con amor, paz y unidad. Y por el engaño, al disfrazar falsas religiones y falsos maestros como verdaderos. Y muy importante, por el pecado, al disfrazar el pecado y la vida mundana, llamándoles amor y tolerancia, una palabra que les encanta. Tus comentarios. Bueno, esto que has expuesto en estas dos láminas es realmente profundo. Nos resume de manera práctica este engaño que ha venido al mundo, lo que me gusta llamar el espíritu del anticristo. Y lo vemos manifestándose de una variedad de maneras, de las que has citado unas que son clave en esta presentación. Gracias. Vemos algunas escrituras muy importantes. Las leeré y luego nos das tus comentarios sobre cada una de ellas. Proverbios 28:13. El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Lucas 8 dice que no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de ser conocido y salir a la luz. Y otra escritura muy conocida que usamos a menudo es Efesios 5:11. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Antes de darte la palabra, Baruch, creo que esto es muy importante, porque no solo vemos lo que tocamos en las diapositivas anteriores sobre las diferentes maneras en que la gente hace guerra contra Dios, sino que estamos viendo que muchos falsos maestros y falsos profetas que andan robando y pervirtiendo la Escritura para su propia ganancia personal, están cayendo en pecados de inmoralidad, lo cual está saliendo a la luz, y cada día vemos más y más casos así. Por lo que, para mí, Lucas 8 es un texto clave aquí. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Bueno, en cuanto a Lucas 8, es una gran verdad que toda mi maldad, todas las cosas malas que he hecho, todos mis pecados, todo eso será expuesto. Pero tenemos una oportunidad ahora mismo, y es confesar, como lo vemos en Proverbios capítulo 28. No ocultes el pecado, transgresión e iniquidad. Confiésalo. ¿Y qué está Dios dispuesto a hacer? Darnos su misericordia, su perdón y su gracia. Eso nos conduce a lo que mencionaste en Efesios 5, que es denunciar el pecado. No por otro objetivo más allá que el deseo de que el pecado no prospere, que el pecado no inunde este mundo. Por eso queremos exponer el pecado y denunciar los frutos de las tinieblas, porque somos llamados a ser hijos de luz, a vivir en la luz con una vida que es digna de elogiar. Eso es lo que los creyentes son llamados a hacer, y queremos alentar ese comportamiento en todos. Amén, gracias. Ahora, ¿qué podemos hacer como discípulos de Yeshua? Estas 4 escrituras, por supuesto hay muchas más, pero solo queremos tocar estos 4 temas. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Leeré los 2 primeros porque pueden alinearse. Judas 3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Creo que el mensaje aquí es que no nos avergoncemos del Evangelio. Hablemos, levantemos la voz y contendamos por la fe. Tus comentarios, Baruch. Totalmente de acuerdo contigo, Cristian. Solo el Evangelio contiene el poder para salvarnos, para darnos la victoria, para darnos vida eterna. Y podríamos decir que una vida eterna es una vida de reino. Y noten lo que dice, es muy inclusivo. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nadie tiene que ser excluido, y todos, si somos guiados por la verdad, si nos sometemos a la revelación de la Escritura, podemos ver cómo ser salvos. Dios nos salva porque nos ama. Él quiere llevarnos a su familia. Es algo muy abierto e inclusivo para todo aquel que crea. Señalaste algo, Cristian. Necesitamos contender por la fe. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, veremos que la verdad de la Biblia será severamente atacada. Y eso lo estamos viendo ya. Desafortunadamente, gran parte de la iglesia está comprometida. Tenemos que aplicar Efesios 5:11, exponiendo el pecado. Insisto, lo hacemos porque esa acción también traerá un grado de seguridad y confrontará a la gente con la verdad. Lo hacemos en amor, no con el afán de juzgar o condenar a los demás, sino porque queremos ver a la gente dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén, gracias. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Antes de tus comentarios, Baruch, vemos allí que mucha gente a veces lee muy rápido donde dice, haced discípulos a todas las naciones, no asistentes de la iglesia. Esto no busca solo personas que calienten una banca en la iglesia, sino que sean verdaderos discípulos activos de Yeshua. Tus comentarios. Creo que una de las escrituras aquí en Mateo 28 que es frecuentemente ignorada es la que dice, enseñándoles a obedecer.
Eso es lo que debemos hacer si tenemos fe. La fe es creer específicamente la verdad de Dios, obedeciéndola e implementándola en nuestra vida. Somos llamados a obedecer. He compartido muchas veces en diferentes enseñanzas y también contigo que una de las cosas por las que más nos critican es porque la gente dice que ponemos demasiado énfasis en la obediencia en lugar de la gracia. Bueno, lo que respondería es que si entendemos correctamente la palabra gracia, esa gracia nos lleva a cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la gracia. ¿Qué dice la Escritura? Que la gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y a vivir sobriamente en esta presente era. Ese es el objetivo de la verdadera fe. Nos cambia y nos trae a obedecer los propósitos y la voluntad de Dios. Amén. Como hemos dicho, la gracia no es una licencia para pecar. Y como también hemos dicho, la obediencia es el fruto de la salvación. Muy importante tu comentario. Proverbios 31, 8 y 9. Defiende a los que no pueden defenderse. Defiende los derechos de todos los desposeídos. Defiende la justicia y juzga con justicia. Defiende los derechos del pobre y del necesitado. Hemos hecho videos en el pasado, ya sea en defensa de los pobres y los necesitados, de los que están oprimidos e incluso de los bebés en el vientre, que no pueden defenderse a sí mismos, ante el aborto y cosas así. Tus comentarios, Baruch. Sí, eso es algo fundamental que los creyentes debemos hacer. Tenemos que defender a aquellos que son explotados y oprimidos por la sociedad. Desafortunadamente, a medida que avanzamos a los tiempos finales, el número de personas que van a ser oprimidas y engañadas se incrementará. Debemos ser una fuerza para el bien. Necesitamos levantarnos por la verdad y ser defensores de aquellos que, como lo dice la Escritura, no son capaces de defenderse a sí mismos contra esta persecución y opresión que el imperio del anticristo va a traer al mundo. Gracias, Baruch. Este ha sido un mensaje bastante corto, pero muy importante, respondiendo a varias personas que nos han preguntado al respecto en cuanto al tiempo que estamos viviendo en el presente y cómo la gente está haciendo guerra contra Dios y contra el Evangelio. Vemos eso de tantas maneras, por ejemplo con el antisemitismo, cuyo aumento es alarmante, en proporciones nunca antes vistas. Y vemos tanto enojo, tanto odio. Y como discutimos en las diapositivas, todas las cosas que la gente disfraza y se hacen a los ciegos ante aberraciones en nombre de la tolerancia y la unidad, y necedades de esa naturaleza. La iglesia realmente necesita levantarse y manifestarse, caminar por fe, porque lo que viene adelante es muy contrario a lo que muchos de estos falsos maestros están predicando, diciendo que todo será color de rosas, que todo será tan bueno justo antes de que Jesús regrese, especialmente los que promueven la falsa doctrina del mandato de las 7 montañas. Así que tienes la palabra, Baruch, para tu conclusión. Cristian, creo que esto último que estabas refiriendo tiene que ver con una falsa teología conocida como la teología del dominio, que habla acerca de que la iglesia será triunfante en este mundo y que traerá a este mundo a la fe. No vemos nada de eso en la Escritura, en absoluto. Cuando leemos Apocalipsis, no vemos señal alguna de este gran avivamiento que muchos enseñan. Es una falsa doctrina. No vemos que habrá arrepentimiento, ni siquiera ante la ira y el juicio de Dios derramado. Vemos que la gente multiplicará su desobediencia, y en vez de apartarse del mal, estarán más comprometidos con esas cosas que desagradan a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos mucho trabajo que hacer. Cuando vemos la profecía, vemos que Dios obra a través de remanentes, y deberíamos estar felices de formar parte de ese pequeño número, como dice la Escritura, con respecto al camino a la salvación, que pocos lo hallarán. Está bien que no seamos la mayoría, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un futuro maravilloso. Cuando Yeshua habla en Mateo 24, creo que en el verso 13, Él dice que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Tenemos que entender lo que la Escritura está diciendo. Aquellos que perseveren, y todos somos llamados a perseverar, cuando habla de que serán salvos, esa salvación significa victoria. Debemos ser alentados porque tenemos un futuro victorioso.
No importa lo que pasemos en este mundo va a llegar a un fin con el juicio de Dios para dar paso a un nuevo mundo. Y solo aquellos que tienen fe en el mensaje del Evangelio, que confían en la sangre del Mesías, serán traídos a un reino de perfección, donde viviremos en medio de la gloria de Dios. Eso debería emocionarnos, alentarnos y darnos la fuerza para levantarnos por aquellos que están oprimidos, por aquellos que están siendo explotados por el mundo. Ese es el llamado de la iglesia. Amén, Baruch. Gracias por esas palabras. Quiero subrayar un punto que todos debemos recordar de lo visto en este video, y es que debemos permanecer activos en oración, con oración y actitud vigilante. Y, ¿sabes? Los justos vivirán por la fe. Así que ciertamente es un tiempo de preparación. Todos debemos prepararnos para lo que viene. No estamos dando fechas, siempre subrayamos esto, pero... Y me contenta que algunas personas que recientemente anunciaron fechas para el rapto, muy imprudentemente, quedaron expuestas ante sus falsedades. Pero, sin embargo, sabemos que Yeshua regresará un día. No sabemos cuándo será ese día, pero ciertamente debemos estar conscientes de que hay una guerra librada contra Dios y contra su pueblo. Todos estamos incluidos en eso. Hermanos y hermanas, espero que este video les haya bendecido. Hemos buscado responder algunas de las preguntas que nos han hecho. Gracias, Baruch, por tu tiempo en este importante tema y esperamos que se unan a nuestro siguiente podcast. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.